Viviana, gracias hermana Claudia por orar. Quería hablarles de un tema que tiene que ver con la voluntad de Dios, justamente lo que estaba como se llama, orando nuestra hermana, ¿cierto? Y para eso quiero que vayamos primero a Hebreos, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 nos encontramos con un pasaje que quiero que lo leamos, podría solamente mencionárselo, pero quiero que lo leamos. Dice, ¿cómo se llama? Aquí está hablando de el Señor Jesucristo, del momento de la encarnación. ¿Ya? Dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Amén. Bueno, si bien este pasaje uno lo podrías, ¿cómo se llama?, analizar desde un punto de vista de qué es lo que está hablando, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, el escritor del libro de Hebreos. Pero creo que hay un tema importante para poder, ¿cómo se llama?, visualizar, ¿cierto?, que es, ¿cuál es la diferencia entre, ¿cómo se llama?, es la diferencia en hacer la voluntad de Dios entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No voy a hablar del tema, ¿cómo se llama?, de la ley, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las cosas que sí están vigentes, cuáles son las cosas que no están vigentes? Creo que eso, en cierta manera, entre nosotros está claro. Pero sí vamos a hablar, ¿cierto?, de la importancia de hacer la voluntad de Dios y la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces cuando se habla de gracia, y nosotros vemos de que nosotros somos salvos por gracia, estamos bajo esta gracia de Dios por causa del sacrificio y de los méritos del Señor Jesucristo, pensamos de que es más liviano. Sin embargo, las escrituras nos muestran que tenemos una mayor responsabilidad, ¿cierto? Y una puerta más abierta para poder lograr hacer la voluntad de Dios. Nosotros vemos de que, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, dando a entender, ¿cierto?, el momento de su, ¿cierto?, encarnación, dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, sino que es lo que quisiste, he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Y justamente, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, el escritor, ¿cierto?, dice de que justamente eso radica en que el antiguo pacto queda atrás, ¿cierto?, cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿cierto?, dando de que esas cosas quedan atrás, pero lo importante del nuevo pacto es la manifestación y la ejecución de la voluntad de Dios, la oportunidad que nos da Dios a través de la expiación, del sacrificio, de la redención del Señor Jesucristo, de la unción del Espíritu Santo, de la palabra revelada, etcétera, etcétera, la oportunidad que nos da de poder hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Me entienden? Y eso es un más responsable, porque ya no hay ritos externos que tengo que seguir para aparentemente estar haciendo la voluntad de Dios. Las escrituras dicen de que eso era sombra de lo que había de venir. ¿Me entienden? En cambio ahora, ¿cierto?, nosotros realmente hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo y Dios habita en nuestro espíritu. Entonces tenemos una comunión con Dios directa en nuestro interior, por lo tanto la responsabilidad que tenemos es más grande de ejecutar y hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Entonces, no porque estamos por gracia, significa que podemos vivir como se nos da la gana. Total, Dios nos perdona. Sí, Dios nos perdona, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y eso sí es por gracia, porque eso nace de la voluntad de Dios de querer perdonar, ¿me entienden? Y de querer amarnos por causa del Señor Jesucristo, y como dice, cierto, en las Escrituras, aún Jesucristo intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Entonces, Dios nos ama eternamente, ¿me entienden? Pero tenemos la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Y ahora quiero que, ¿cómo se llama?, nos podamos poner en la mente, en la determinación que tenía el Señor Jesucristo.
Y eso es sumamente importante porque para poder nosotros entender cómo podemos hacer la voluntad de Dios, tenemos que entender de que el Señor Jesucristo, como dice aquí, ¿cierto? Tenía un compromiso, tenía una determinación, tenía un motivo, un propósito supremo, ¿cierto? Un propósito de vida superior, de he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad como está escrito de mí. Ahora, ¿cómo se puede aplicar eso para nosotros si obviamente Hebreos está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, que es único y no hay otro sacrificio más que el del Señor Jesucristo? Es porque él dice, ejemplos he dado, aprended de mí que soy manso y humilde. Pablo también exhorta a ser imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo, ¿cierto? Entonces, para poder entender, ¿cierto?, de cómo poder llegar a hacer la voluntad perfecta de Dios, porque, ¿cómo se llama? Uno cree que es imposible, ¿cierto? Tiende a haber, ¿cierto?, un pensamiento de creer que es imposible, de que es imposible hacer la perfecta voluntad de Dios porque somos humanos, pero tenemos que entender de que Jesús hizo la voluntad de Dios sin dejar de ser Dios, pero siendo hombre. Y si Él lo pudo hacer, significa que nosotros también lo podemos hacer. No quiero decir en ninguna manera de que Él dejó de ser Dios, no. Pero como dice, ¿cierto?, en las Escrituras, Él se vació, puso en desuso su divinidad voluntariamente, ¿cierto?, sin dejar de tenerla para poder cumplir, ¿cierto?, este propósito redentor, que es como hombre poder hacer la voluntad de Dios y como hombre morir en la cruz en lugar de los hombres. Amén. Entonces, si Jesús lo pudo hacer, nosotros también. Y es más, si Jesús lo pudo hacer, nosotros debemos hacerlo. Y muchas veces, nosotros como cristianos evangélicos, muchas veces vemos a Jesús solamente como Dios. Sabemos que es hombre también, que es 100% hombre, 100% Dios, pero nos olvidamos de estudiar, ¿cierto?, que Él como hombre logró hacer todo lo que hizo, un hombre dependiente de la unción del Espíritu Santo, un hombre que necesitaba buscar la voluntad de Dios para saber qué era lo que tenía que hacer. Por eso Él dice, yo como oigo, juzgo, como veo, hago. Por eso que se tenía que, ¿cómo se llama?, apartar a orar. Ahí está mostrando de que era un hombre dependiente de la guianza de Dios, poniendo en desuso su divinidad, sin dejar de tenerla, poniéndola en desuso. Y como hombre dependió, ¿cierto?, de buscar la voluntad de Dios, buscar la unción, ser un hombre sabio, ser un hombre prudente, etcétera, etcétera. Y poder mantenerse firme en hacer la voluntad de Dios. Y para eso vamos a ir a Lucas 22, del 39 al 42. Dice, y saliendo se fue, según la costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también los discípulos. Y cuando llegó al lugar les dijo, orad para no entrar en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros como creyentes o como cristianos, ¿cierto?, no estamos realmente comprometidos con hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted se pueda cuestionar hoy día. ¿Realmente mi vida, lo que yo hago, mi esencia, para donde yo voy, realmente está comprometida con hacer la voluntad de Dios? Porque muchas veces cuando nos resulta algo, cuando algo nos sale bien, especialmente cuando algo que le estamos pidiendo a Dios, por ejemplo, no sé, yo quiero ser profeta, yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser aquí, yo quiero ser líder, o yo quiero tener un sueldo cierto en el trabajo superior, o quiero que se solucionen los problemas que tengo con mi hijo o con mi cónyuge, etcétera, etcétera. Y cuando nos sale bien, se hizo la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Porque Dios me escuchó, porque Dios está haciendo su voluntad conmigo, entonces yo me pongo contento. Pero aquí nos encontramos con el Señor Jesucristo que dice, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ese punto es importante porque no necesariamente cuando las cosas nos salen bien, es porque se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Me entienden? No necesariamente cuando nos va bien en cualquier área, es la voluntad de Dios. No es que Dios quiera que nos pasen cosas malas, ¿cierto? Obviamente que no. Dios quiere nuestro bienestar integral. Y lo demostró
enviando a su Hijo en sacrificio en la cruz. Está más que demostrado, ¿no? Dios se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros. El Padre entregó a su Hijo en la cruz. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que nosotros muchas veces tenemos oculto en nuestro corazón y que tenemos que sacar a la luz para poder saber manejarlo, ¿cierto? Es realmente que queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y en la mayoría de nosotros se mueve ese sentir, porque no nos hemos comprometido, primero porque no hemos conocido, no nos hemos comprometido realmente con la verdadera voluntad de Dios. Ni la conocemos, y como no lo conocemos, no nos comprometemos. Y eso nace muchas veces de una falta de identidad, porque no conocemos profundamente a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, y por ende no nos identificamos con su misión, con su voluntad, con su sentir, con sus metas, con sus motivos, con su moral. Amén. Porque no nos relacionamos con su palabra. Mientras más yo me relacione con la palabra de Dios, con un corazón humillado, con un corazón humilde, no con un corazón que quiere usar la palabra de Dios para alcanzar mis metas, sino con un corazón que quiere realmente entender a través de la Escritura cómo puedo agradar a Dios. Y para eso necesitamos un ingrediente sumamente importante que es el temor de Dios. El temor de Dios, como ya he dicho antes, no es un miedo reverente, no es un respeto. Es parte de, pero no es eso. Cuando las Escrituras hablan del temor de Dios, ¿cierto? Dios dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Y después Dios dice, la boca perversa, aborrezco esto, aborrezco esto, aborrezco esto, aborrezco. Entonces no es aborrecer lo que yo creo que está mal, sino que el temor de Dios me lleva a identificarme con el sentir de Dios. Y hay una gran diferencia en entender, por ejemplo, que Dios, aborrece la mentira. Por lo tanto, yo no voy a mentir porque Dios lo aborrece. Dios ama la verdad y vivir en justicia. Por lo tanto, yo voy a intentar con todas mis fuerzas andar en la verdad y en justicia porque eso es lo que a Dios le agrada. ¿Me entienden? Y así podríamos hablar de muchas otras cosas con respecto, al pecado. Por ejemplo, el tema de la fornicación, el tema de la lujuria, de la pornografía o de las peleas, de los pleitos en el matrimonio, del odio, de la falta de perdón, que son cosas que Dios aborrece. Y yo intento no hacerlas porque Dios aborrece. Y eso es externo. Por eso que no nos resulta. Por eso que nos frustramos. Porque Dios no quiere actuar en nosotros de una manera externa, sino de una manera interna, de adentro hacia afuera. Entonces no es que yo empiece a no hacer las cosas que Dios aborrece y a hacer las cosas que Dios quiere hacer, porque si no estaríamos en el antiguo pacto. Dios dice hagan sacrificios y el pueblo ¿qué? Hacía sacrificios. Dios dice no hagan esto y no hacía esto. Lo que nos lleva al nuevo pacto, que Dios habite dentro de nosotros, es que para poder llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos y no hacer lo que Dios no quiere que hagamos, necesito yo aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso les digo, es distinto no hacer lo que Dios aborrece a que yo empiece a aborrecer lo que Dios aborrece. Porque hay un sentir interno. Entonces, cuando me encuentro solo, cuando me encuentro en el momento de la tentación, ya no es que yo voy a hacer algo para no hacer enojar a Dios, sino que eso que a mí me está llevando a caer en tentación, yo lo aborrezco, porque mi comunión con Dios me ha llevado a identificarme con mi Dios. El que entregó a su Hijo en la cruz, el que murió por mí, el que vive dentro de mí. Entonces una identidad. Y en esa identidad yo ahí voy a poder vencer. Y esa identidad se logra en una relación y una comunión íntima con Dios, la cual yo tengo que alimentar. ¿Cómo logro una comunión íntima con Dios? La oración, el estudio de las Escrituras, individual, personal, ¿no? Y la comunión con el cuerpo de Cristo. Hay muchas otras maneras, pero esas son las tres principales. ¿Por qué la comunión con el cuerpo de Cristo? Porque Pablo, cuando habla del cuerpo de Cristo, dice de que todos los miembros están unidos con los ligamentos, ¿cierto? Cada miembro está unido entre sí y recibe nutrición de la cabeza que es Cristo. Y habla después de que esa unidad es el amor entre los hermanos.
Entonces, son tres pilares fundamentales. Podríamos también poner la adoración, alabanza, pero la oración, la comunión con las escrituras personal y la comunión con el cuerpo de Cristo. Y esto, participar en estudios, en prédicas, en oración en conjunto, es parte de la tercera, es parte de la comunión con el cuerpo de Cristo. Pero usted no se puede conformar solo con eso. Me congrego, escucho estudios, pido también consejo, etcétera, etcétera, pero no vale de nada si los otros dos pilares, que es la oración y el escudriñar las escrituras de manera personal, no lo edifico. Por eso que nos cuesta vencer, porque intentamos vencer con nuestras fuerzas, para no hacer enojar a Dios o para poner contento a Dios. Y en realidad tenemos que entender de que Dios nos mira a través de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Identificarme a través de esa comunión, poder relacionarme tan profundamente con el verdadero Dios, no que el que está concebido en mi mente. Verdadero Dios, conocerlo como es, para que lo que a Él le agrada a mí me agrade, y lo que a Él aborrece, yo empezar a aborrecerlo también. Y desde ese punto de vista voy a poder empezar a hacer realmente la voluntad de Dios. Porque el antiguo pacto se basaba en reglamentos externos. El sacrificio se entrega así y había una estipulación muy estricta para todo. Pero el nuevo pacto, que muchas veces nosotros creemos que porque es por gracia es más liviano, ¿cierto? Pero las escrituras dicen cómo descuidaremos una salvación tan grande, que no está hablando sobre perder la salvación, sino sobre la importancia mayor y la mayor responsabilidad que tiene el nuevo pacto. Tenemos a Dios habitando dentro de nosotros. Usted dirá, es que no lo siento, ¿cierto? ¿Qué prueba tengo? ¿Cierto? Si nosotros empezamos a negar la carne y andar en el espíritu, créame que sí va a tener evidencias reales en sí mismo que Dios vive en usted. No las tenemos porque queremos vivir en la carne. Queremos no perdonar a nuestro cónyuge, no perdonar a los que nos han herido, a los que nos han ofendido, y nos justificamos en guardar rencor y amargura. ¿Me entiende? Y eso es andar en la carne, hermano. La Biblia dice que eso es andar en la carne. Nadie dice que es fácil perdonar un abuso. Nadie dice que es fácil perdonar. Ni Dios dice que es fácil perdonar. Sino que Dios nos exhorta a trabajar en aquello y a usar las herramientas que Él nos da para poder perdonar. ¿Cuál es una de las herramientas más importantes? El mismo perdón que Dios nos ha dado. La gracia, la bienaventuranza, la esperanza bienaventurada que Dios nos ha dado, ¿cierto? Por ejemplo, yo les he mencionado, ¿cierto? Algunas veces, el testimonio personal, ¿cierto? Sobre el tema del abuso, ¿cierto? Cuando uno puede conocer a Dios y lo que ha hecho conmigo, lo que ha hecho con nuestra vida, y uno tiene un encuentro personal con el amor de Dios y te das cuenta de mi condición pecadora y uno puede experimentar la gracia, que de esa condición Dios solamente por amor y gracia me sacó, me limpió y me dio una vida nueva, entonces todo lo que el abuso, las cosas que han vivido para atrás, nunca dejan de doler, pero dejan de amargar, dejan de causar un dolor constante. O sea, es un hecho terrible, ¿cierto?, en mi vida que jamás, nunca hubiese pasado, obviamente. Pero cuando conozco a Dios y veo esa gracia, me doy cuenta de que aún viviendo todas esas cosas adversas, Dios me dio una bienaventuranza mayor. Que todo lo que he perdido a través del abuso, a través de cualquier cosa, ¿cierto?, no se compara con lo que gané por gracia que Dios me da en esta vida y mucho más en la vida venidera. Y cuando logro entender eso, entonces tengo herramienta material para poder perdonar y olvidar. No que se vaya de, en mi memoria, sino poder olvidar en el sentido de el dolor, el pesar. Porque lo que he ganado por medio del Señor Jesucristo es mucho mayor. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cierto? Nuestro Señor Jesucristo aquí se ve confrontado al instinto humano de la supervivencia. En las Escrituras dice, ¿cierto?, ningún hombre jamás, ¿cierto?, aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ahí está hablando de un hecho natural del hombre, que un hombre cuerdo, en su cabal juicio, ¿cierto?, que hace por instinto
intenta preservar su vida, ¿cierto? Entonces Jesús se ve en esta encrucijada, en ningún momento dudó de ir a la cruz, sino que simplemente se ve en este sentimiento de supervivencia. Tengo que negar este sentimiento de supervivencia porque va en contra de lo que yo sé que el Padre me está pidiendo que haga. Por eso que ora y dice: Señor, aparta de mí esta copa, o si es posible, aparta de mí esta copa, pero no hagas lo que yo te estoy pidiendo, ¿cierto? Si no es tu voluntad hacerlo. Y vamos a ir a Mateo. En Mateo 26 vemos, ¿cierto? Desde el versículo 37. Vamos a leer solamente algunos. Aquí, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Jesús ora y dice: y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo, dice a Pedro: ¿no pudisteis velar conmigo una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Ahí vemos de que la respuesta del Padre, justamente como él dice, ¿cierto? La respuesta del Padre fue que tienes que pasar por este martirio. ¿Entiendes? Como dice, ¿cierto? En Isaías 53. ¿Cierto? Que a Dios le plugó, no de un placer de gozo, sino que es su voluntad someterlo a padecimiento, someterlo a quebranto, como dice en Isaías 53. ¿Me entienden? Entonces, cuando Jesús entendió la respuesta, dice: si no puede pasar esto de mí, entonces que se haga tu voluntad. Pero eso no son palabras superficiales solamente, como muchas veces nosotros lo hacemos. Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, pero por dentro, ¿cierto? Nos enojamos y nos amargamos cuando no se hace lo que nosotros esperamos que Dios haga con nosotros. ¿Me entienden? Sino que si yo no tengo un compromiso real con hacer la voluntad de Dios, que nace de esta comunión que ya les dije, ¿cierto? Oración, escritura, comunión con el cuerpo. Si no nace una identidad con mi Creador, con mi Salvador, con mi Redentor, con mi Señor, con mi Maestro, con mi amigo, como dice Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a poder yo comprometerme con la voluntad de Dios, ¿cierto? Si no entiendo la voluntad de Dios. Quizás puedo entender en las Escrituras, como ya les dije, de que Dios no quiere que mientas, de que Dios quiere que perdones, de que Dios quiere que ames a tu cónyuge, que Dios quiere que ames a tus hijos, que Dios quiere que ames al hermano. Entonces yo sé lo que Dios quiere de una manera externa, ¿cierto? Sé lo que Dios quiere que haga, que no haga, y lo hago porque Dios quiere que lo haga o porque Dios no quiere que lo haga. Eso es externo, no es malo en sí mismo, pero es externo. Pero es diferente cuando yo me identifico con Dios, tengo una comunión con Él estrecha, y no es, ¿cierto? Y no basta solamente conocer su voluntad, sino que yo ahora empiezo a desear, a gozarme, a trabajar, a comprometerme, porque yo deseo, necesito, me gozo, me apasiona hacer lo que Dios quiere hacer y no hacer lo que Dios no quiere hacer. Empieza a cambiar mi sentir, mi pasión. Por eso que yo les preguntaba, ¿cierto?, al principio, quiero que se cuestione, ¿dónde está su pasión? Y una de las formas en que usted lo puede ver, bueno, hay muchas, pero una de las formas es en qué invierte la mayor cantidad de tiempo libre que tiene. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer muchas cosas donde obviamente tenemos que usar tiempo. ¿Me entienden? Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que pasar tiempo con la familia, etcétera, etcétera. Pero cuando usted puede decidir entre escoger una cosa y escoger otra cosa, ¿qué es lo que hace con sus ratos libres? Y simplemente con eso se va a dar cuenta más o menos a dónde está inclinado su corazón. ¿Me entienden? Entonces, necesitamos, hermanos, entender de que necesitamos un compromiso y una determinación profunda que nace de nuestro espíritu y que empieza a ejercer influencia sobre nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestra mente de hacer la voluntad de Dios así como lo hizo el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiese tenido esta determinación, no hubiese podido decir en ese instante o haber aceptado la voluntad de Dios sobre su vida. Eso nace porque desde el principio Jesús estaba comprometido con la obra del Padre. ¿Me entienden? Ahora vamos a ir a Juan 18:11 para comprobar esto.
Jesús termina de orar en el huerto, lo apresan, ¿cierto? Y Pedro saca una espada, como dice, ¿cierto? En Juan. Saca una espada, etcétera, etcétera, y Jesús le dice, mete esa espada en su vaina, ¿cierto? Y le dice, en Juan 18:11, entonces Jesús dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Y es más, si nosotros leemos el versículo 12, Juan 18, nos vamos a dar cuenta que dice algo aún más importante. Dice, no, solo eso, perdón. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo he de beber? Y en otro evangelio donde explica lo mismo, se los voy a buscar, Mateo 22, si mal no recuerdo. No, Mateo 26. Aquí está. Aquí está. Mateo 26 también nos muestra el mismo relato. Versículo 52. Dice, entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomarán espada, espada perecerán. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las Escrituras que así conviene que sea hecho? Y aquí nos encontramos con un hecho importante que es al punto que quiero llegar, amados y amadas, que muchas veces nosotros nos encontramos en un nivel de inmadurez, ¿no es cierto?, donde Dios, en cierta manera, tiene que llevarnos a través de las circunstancias para poder lograr hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Muchas veces nosotros llegamos al punto donde Dios nos quiere llevar de una manera inconsciente. Cuando llegamos nos damos cuenta, Dios estuvo actuando, esta puerta que se me cerró donde yo dije que no se hizo la voluntad de Dios realmente, ahora entiendo después de todos estos años que Dios me llevó a este punto. Pero Dios nos quiere llevar a una madurez, amados. Y la madurez es que yo tengo libertad de hacer la voluntad de Dios de una manera plena. Y aquí Jesús deja claro eso. Le dice a Pedro, yo podría orar ahora y pedirle a mi Padre que me saque de esto. Y el Padre lo va a hacer. Porque no era voluntad del Padre obligar a Jesús a ir a la cruz. Sino Él manifestó su voluntad. Yo quiero que tú vayas a la cruz. Pero Jesús se identificó con la voluntad del Padre. Y Él puso su voluntad, ¿cierto?, a sometimiento a la voluntad del Padre. No fue obligado por las circunstancias. Y, cierto, aquí dice, porque si no el Señor Jesucristo, estaría mintiendo. Dice, ¿no sabes que ahora yo puedo orar a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles? Entonces cuando Jesús ora en el huerto sabía eso. Sabía que si Él pedía salir del sacrificio, ¿cierto?, lo iban a sacar. Pero estaba tan comprometido, determinado a hacer la voluntad del Padre, que Él dice, Señor, si es posible que se haga lo que tú quieres, sin que pase por esta copa, que se haga, ¿cierto? Pero no lo que yo quiero, ¿cierto? O sea, no te estoy pidiendo que me saque del sacrificio, Padre, sino que realmente, si en tu perfecta voluntad todo lo que tú quieres que pase puede pasar sin que pase por esta hora, que se haga. Pero si no, o sea, si este es el momento en que tengo que ser crucificado, sacrificado, ¿cierto? Y tengo que pasar todo esto, entonces que se haga, porque yo quiero hacer lo que tú quieres. ¿Me entienden? Entonces no le estaba pidiendo Jesús, sácame del sacrificio. Porque aquí queda en manifiesto en Mateo 26, que Él dice, yo podría orar ahora. Y el Padre enviaría 12 legiones de ángeles y me sacarían de acá. Pero dice, ¿cómo pues se cumplirían? Y aquí dice, ¿cómo pues se cumplirían las escrituras que así conviene que sea hecho? Se identificó. Jesús tenía una identidad que no es que Él tuvo esa identidad en ese momento. Se construyó esa identidad a través de su comunión y conocimiento de Dios. Estoy hablando del Señor Jesucristo como hombre, dependiente de la unción de Dios, dependiente de tener que orar para saber la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Vemos, ¿cierto?, que Él dice, hay una identidad con lo que está escrito y con lo que Dios quiere. ¿Cómo pues se cumpliría todo lo que está escrito que es necesario que así sea? Entonces, ¿cómo lo traspolamos
a nosotros. Cuando, por ejemplo, el pecado más común en el pueblo cristiano, la amargura, la rebelión, la falta de perdón. Cuando yo no trabajo en perdonar, nadie dice que sea fácil. Cuando yo no trabajo en perdonar de una manera activa, de una manera diligente, hasta alcanzar poder perdonar, ¿cierto? Eso muestra que no me identifico con las escrituras, que conviene que así sea cuando dice que perdonen como Cristo los perdonó. O cuando el mismo Señor Jesucristo dice, si no perdonan, vuestro Padre tampoco os perdonará. Entonces, como yo no me identifico con las escrituras como mi voluntad, como mi pasión, porque no he construido eso en mi relación con Dios, entonces me justifico. Con la amargura, con la falta de perdón, ¿cierto? Y con la rebelión. ¿Me entienden? Entonces, amados hermanos, tenemos que trabajar de adentro hacia afuera. No trabaje cosas externas, trabaje adentro. Es su pasión la voluntad de Dios, está comprometido con hacer la voluntad de Dios, está dispuesto a hacer a un lado sus proyectos, su visión, su misión que usted tiene de su vida, de su familia, a dónde quiere llegar, a dónde quiere ir, ¿cierto? Ponerla a un lado, negarla, para poder identificarse con la voluntad de Dios, porque eso son los siervos de Dios o los discípulos que realmente Dios busca. Por eso que hay tanta diferencia en la iglesia del día de hoy con la iglesia primitiva, por ejemplo. Porque la iglesia primitiva realmente era impactada por el reino de Dios, entendió y se comprometía a hacer la voluntad de Dios a tal punto que estaba dispuesto a morir. Y hermano, y usted no me diga que usted está dispuesto a morir por causa del Señor Jesucristo si alguien viene con una pistola, ¿cierto? Y le dice, confiesa que Jesús es el Señor si no te mato. Si no es capaz de perdonar a su cónyuge, si no es capaz de perdonar a su abusador, si no es capaz de perdonar al pastor que le hizo daño, al pastor que le hizo, ¿cómo se llama?, algo con los diezmos o con la ofrenda, y usted ahora está totalmente en contra de todo lo que es iglesia, etcétera, etcétera. Si usted no es capaz de perdonar, de negar, de negarse a sí mismo para poder perdonar, porque para perdonar hay que negarnos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos donde sí nos han hecho un daño real, ¿cierto? No es que yo me sentí mal porque yo pensé que me ofendió, sino realmente cosas que nos han hecho daño, que nos han castrado la vida, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Necesito negarme, porque desde el punto de vista racional tengo razón, ¿cierto? A mí me hicieron mal, a mí me hicieron este abuso, en cualquier área, ¿cierto? Entonces necesito negarme para poder... Entonces, si no somos capaces de negarnos en eso, no somos capaces de negar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y no quiero que me malinterprete, porque el hacer la voluntad de Dios no es que usted se encierre en una pieza y ore y diga, Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Y que venga una voz mística y le diga, anda a predicarle a la señora de la esquina y quiero que vayas a las naciones. Eso puede ser secundario, puede ser hasta terciario. Si no hay una identidad interna con la voluntad de Dios. ¿Cierto? Acuérdense que la Biblia, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, cuando habla de amar a los hermanos, ¿cierto? Cuando dice de que el que aborrece a su hermano es homicida, ¿cierto? O que no está en luz, sino que aún está en tinieblas, la Escritura dice no que no odies a tu hermano, sino dice ámalo, que tiene una diferencia. Es diferente no odiar y no aborrecer a amar a alguien. Yo puedo no aborrecer a alguien, pero no necesariamente lo amo. Entonces la Biblia nos lleva a identificarnos con ese amor de Dios. Por eso que Juan, ¿cierto?, en sus cartas habla sobre el amor de Dios, que Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Y el que ama al que engendró, a Dios, ama a los que han sido engendrados por Él, a los hermanos. Entonces nace de un sentimiento de adentro. ¿Me entienden? Entonces necesitamos, hermanos, entender que nos tenemos que comprometer con la voluntad de Dios. Entonces cuestiónese. ¿Está usted realmente comprometido con la voluntad de Dios? ¿O solo quiere mostrarse? ¿O solo quiere conseguir a través de Dios fama, que lo escuchen? No sé. Porque muchas veces nosotros queremos servir a Dios porque nos queremos servir a nosotros mismos. Queremos llenar vacíos, queremos llenar falta de atención, falta de protagonismo, falta de amor. Cosas que no llenamos con Dios, queremos llenarlas con el servicio. Por eso que muchas veces luchamos tanto por
tener un ministerio, tener un liderazgo, ¿cierto? Que nos llamen profeta, que nos llamen aquí, que nos llamen allá y nos envolvemos en peleas ficticias muchas veces, que soy el ungido de Dios perseguido por no sé quién, ¿cierto? Y una conspiración en la iglesia contra mí, etcétera, etcétera. Cuando realmente nosotros tenemos que despojarnos de todas esas cosas, esos vacíos solo se llenan en la comunión íntima con Dios y poder nosotros avanzar a ser hombres y mujeres que no juguemos con el Evangelio ni con el reino de Dios, sino que realmente Dios pueda confiar en que nosotros vamos a hacer su voluntad, como por ejemplo el Señor Jesucristo. Teniendo la opción de pedirle a Dios que lo sacara, teniendo la opción y sabiendo que el Padre lo iba a sacar, como dice Mateo 26, 54, si él lo pedía, no pidió ser sacado, sino dijo, si es posible, que se haga lo que tú quieres sin que yo pase esta copa, que se haga. Por eso que Jesús no le está pidiendo al Padre que lo saque. Pero ¿qué pasa con nosotros? Por eso que yo les dije de que muchas veces nosotros estamos en un grado de inmadurez tal que necesitamos que las circunstancias externas prácticamente nos obliguen a llegar al punto donde Dios nos quiere llevar. Porque nuestra voluntad, nuestra decisión y nuestra determinación no está completamente, ¿cierto?, alineada con la voluntad de Dios. No somos conscientes de lo que Dios quiere con nosotros. Entonces Dios no nos puede confiar una tarea ministerial. Y cuando hablo de ministerial, no necesariamente estoy hablando de los 5 ministerios, sino de ministrar el reino de Dios de una manera responsable. Y por eso muchas veces no se manifiesta el poder real de Dios a través de nosotros. Digo real porque muchas veces o se manifiesta carne, emocionalismo, o se manifiesta incluso un poder engañoso, como lo dice la Escritura. ¿O ustedes creen que Dios no quiere manifestar su poder del reino para dar testimonio, ¿cierto?, de que su iglesia, sus hijos realmente Él habita en ellos? Pero ¿cómo Dios va a dar testimonio de algo que mancha su santidad y su nombre? Cuando andamos en la carne, andamos llenándonos a nosotros mismos con el servicio a Dios. Nosotros vemos, hermanos, ¿cierto?, en las redes sociales, gente que tiene miles de seguidores y lo único que hace es pararse frente a una pantalla y tratar de, ¿cierto?, hacer llorar a la gente y decirle lo que su carne quiere escuchar. Yo estoy viendo y estoy sintiendo, ¿cierto?, que hay alguien aquí que está sufriendo, que hay alguien aquí que está pidiendo tu oración ha sido conquistada y Dios va a conquistar tu oración y ahora levántate porque tú eres un guerrero, una guerrera y todos los que están en contra tuyo vendrán y reconocerán. Eso lo puede hacer cualquier persona, hermano. No se necesita unción para eso, se necesita manipulación. No digo que no hay una buena intención detrás muchas veces, quizás la hay. Pero eso no es ministrar el reino. ¿Amén? Entonces, tenemos que ser serios. Porque el reino de Dios es serio. Costó la vida del santo, del Hijo de Dios en la cruz. Entonces, serio. Nosotros muchas veces jugamos, ¿cierto?, a ser alguien que muchas veces no somos. Entonces, el primer punto que tenemos que nosotros ver, y que quiero que ustedes se puedan cuestionar, hermanos y hermanas, es, ¿me apasiona la voluntad de Dios? ¿Me identifico con la Escritura como algo, una certeza, una verdad mía y propia? ¿O todavía lo veo como algo que lo amo, creo que es verdad, pero es externo a mí, a mi sentir, a mi voluntad? ¿Me entienden? Entonces necesito cuestionarme, ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu voluntad? Tus decisiones más difíciles, tus decisiones más importantes en tu vida. ¿Está Dios presente ahí? Buscas la voluntad de Dios y no es que solamente se encierra a orar hasta sentir lo que tiene que hacer, porque eso es místico. Usted estudia la Escritura, entiende la moral de Dios, de que lo que voy a hacer realmente está de acuerdo a lo que Dios quiere, lo que Dios estipula, lo que Dios, ¿cierto?, el sentir de Dios. Pregunto, estudio, pido consejo, pido que me ministren, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? No es solamente encerrarse, orar y esperar y sentir, siento que sí lo tengo que hacer. No es así. ¿Me entienden? Porque muchas veces nos va bien, especialmente en el tema ¿cómo se llama?, económico, por ejemplo, o en nuestra relación del matrimonio, o con nuestros hijos, ¿cierto?, que nos va bien, estamos libres de accidentes, de grandes problemas, y creemos que por eso estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Dios sí nos bendice cuando hacemos su perfecta voluntad, obviamente. Pero también Dios nos prueba cuando nos va bien. ¿Cómo reaccionamos?
cómo manejamos la bendición. Y cuando pasamos tribulación o angustia, también Dios nos prueba si vamos a ser capaces de tomar conciencia de lo que estamos viviendo. ¿Y cómo toma conciencia? No haciéndose la víctima. Mirando para atrás, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta situación económica? ¿Por qué estoy en este problema matrimonial? ¿Por qué tengo este problema con mis hijos? Y empiezo a ver, en realidad, ¿no es cierto? No es que del cielo venga prácticamente una maldición sobre mi vida, sino que yo tomé malas decisiones que se fueron acumulando, ¿cierto? Y por eso ahora mis hijos que tienen 17, 18, 20 años son así, porque no hice lo que tenía que hacer cuando tenían 4, 5, 6, 7 años. ¿Me entiende? Por ejemplo, ¿cierto? Quizás usted no lo sabía porque nadie se lo enseñó, está bien, pero no, tenemos que hacernos responsables de lo que hicimos o lo que no hicimos, ya sea nuestra culpa o no. Con nuestro matrimonio, estoy en un matrimonio que está al borde del fracaso, pero tengo que mirar para atrás. ¿Qué hice yo? ¿Qué hicimos los dos? ¿Qué no hice? ¿Cierto? Y cierto, usted dirá, pero si Dios ya me perdonó, sí, pero usted tiene que tomar conciencia de que las cosas que hemos hecho, Dios nos ha perdonado, claro que sí, pero tienen consecuencias sobre nuestra vida. Es como, por ejemplo, dos jóvenes caen, ¿cómo se llama?, en fornicación, y la niña queda, ¿cómo se llama?, embarazada, ¿verdad? Dios no va a hacer desaparecer al hijo porque Dios los perdonó. ¿Me entiendes? Se tienen que hacer cargo. Dios los perdonó por la fornicación, etcétera, etcétera, pero el hijo va, ¿cierto?, a nacer igual. Y es una consecuencia, ¿cierto? Aunque un hijo es una bendición, pero es una consecuencia. Se tienen que hacer cargo del hijo, lo tienen que criar, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, así también, nosotros los errores que hemos cometido. Entonces, pero ¿cómo vamos a poder entender eso si no tenemos una comunión estrecha con la oración, con la escritura y con el cuerpo de Cristo? Por eso que no lo logramos entender y no logramos mirar atrás y nos hacemos las víctimas. Pensamos que somos víctimas de maldiciones, de hechicería y sí, a veces hay maldiciones y hay hechicerías. Pero muchas veces estamos donde estamos por causa de nuestras malas decisiones. Quizás tomamos las malas decisiones no conociendo a Dios, pero las tomamos y nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias ahora con la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, la unción de Dios, anclados a un cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, cuando estamos en la tribulación, no nos hagamos las víctimas y empecemos a mirar a través de la escritura, la moral, identificarnos con la voluntad de Dios, por qué estamos aquí. Y empecemos a arrepentirnos, a trabajar en un cambio y sabiendo de que no puedo borrar lo que pasó. El daño ya está hecho. Pero puedo ahora, con la sabiduría de Dios, restaurar, mirar de una manera, ¿cierto?, diferente el futuro. En mi matrimonio, con mis hijos, en el trabajo, en mis finanzas. ¿Cierto? Si yo me equivoqué en las finanzas, obviamente, si yo tomo conciencia y he tomado malas decisiones, Dios me va a perdonar. Pero tengo que afrontar lo que hice, me tengo que convertir de lo que hice y afrontar, ya estoy en esta situación, salgo de la lástima propia y digo, ya, ¿qué hago, Señor? Estoy en una situación difícil, pero tú eres mi proveedor, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y aplico mi fe de una manera práctica, no solo de una manera mística. ¿Me entiendes? Pero para eso necesito estar determinado, necesito estar conectado con la voluntad de Dios, porque muchas veces la voluntad de Dios, hermanos, aunque suene feo esto, pero muchas veces la voluntad de Dios no es que nos vaya bien en las áreas que nosotros queremos que nos vaya bien. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hijo de 4 años, ¿cierto? Y muchas veces él quiere, por ejemplo, comer golosinas. Ayer, por ejemplo, él quería comer dulces. Compré un dulce, se lo di, ¿cierto? Y después quería más. Le dije, no, no más. Solo eso. Entonces, él, su voluntad era comer más golosinas. Y yo hice algo que para él fue malo. Le dije, no más. Y tomé y dije, no, no más. Y esto lo guardé y dije, no, esto es para otro día. Entonces él dice, papá, estoy triste. Sí sé que estás triste, hijo, y es obvio. Pero tienes que entender que yo te estoy cuidando. Por ejemplo, él también dice, ayer también decía, quiero que me compres este juguete. No, no te puedo comprar ese juguete ahora y no lo voy a comprar ahora. Quizás en otra oportunidad lo podamos comprar. Pero ya tienen muchos juguetes, ¿cierto? Y tienes que aprender a jugar con ellos y a cuidarlos. También él dijo, papi, estoy triste. Sí sé que está triste, hijo. Es normal que esté triste. Pero yo no le puedo dar todo lo que usted quiere porque si no usted no va a ser un buen hombre. ¿Me entiende? Entonces,
muchas veces con Dios, que es nuestro Padre, y nosotros decimos que es nuestro Padre, nos olvidamos de esas cosas, que son tan prácticas y tan sencillas. Y la Escritura, por ejemplo, en Deuteronomio dice, admite en tu corazón que así como un padre castiga a su hijo, así Dios te castiga a ti. ¿Amén? Entonces, nos encontramos que muchas veces Dios no nos va a dar lo que queremos, que no es malo pedírselo, porque es nuestro Padre, tenemos esa confianza. Como por ejemplo Jesús: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cierto? Ahí no hay pecado que usted le diga: Señor, quiero un mejor trabajo, quiero que cambie mi cónyuge, quiero que mi hijo, etcétera, etcétera. Pero hay situaciones donde Dios nos va a decir no, o aún no, o esto no va por aquí, o simplemente no. ¿Me entienden? Y ahí es donde nosotros tenemos que confiar. Que muchas veces cuando no nos resultan las cosas como nosotros queremos, también puede ser la voluntad de Dios. El problema es que cuando las cosas nos resultan como queremos, decir, fue la voluntad de Dios porque resultó. Y cuando no resulta, decimos que no fue la voluntad de Dios. A veces cuando no nos resulta, también fue voluntad de Dios. Entonces muchas veces Dios permite, incluso provoca situaciones adversas en nuestra vida, porque necesita formarnos. Y antes que usted diga que no, vamos a ir a Job. Y con esto vamos a terminar, porque ya estamos en el tiempo. Job, el último capítulo 42, versículo 11. ¿Cómo se llama? Le voy a dar tiempo para que usted lo busque y lo lea con sus propios ojos. Job 42, 11. Dios muchas veces provoca situaciones adversas, ¿cierto? Para retarnos, para transformarnos, para llevarnos a la madurez, como lo hizo con Job. Es como un hijo, por ejemplo. Yo a veces pongo a mi hijo en situaciones adversas de adrede para que él resuelva, por ejemplo, conflictos con sus compañeros, donde yo podría intervenir, o conflictos con su hermana, donde yo podría intervenir. O él está, ¿cierto?, intentando algo donde él es algo que le cuesta, se frustra, y yo no le voy a ir a solucionar el problema, sino que yo le digo: no, hijo, tiene que hacerlo. Pero es que papá, no, cálmese, respire y encuentre una solución. Se Hermano, calma, disculpe, ¿cuál era respira. la lectura? ¿Job cuánto? Job 42:11. Entonces él, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se calma, respira, ¿cierto? Y lo vuelve a hacer. Entonces muchas veces uno como papá pone a sus hijos en ciertas situaciones que uno sabe que les van a servir para su vida, porque si yo le hago todo a mi hijo, ¿cómo va a aprender a resolver conflictos, a manejar la frustración, a manejar la tristeza? Amén. Entonces, yo quisiera que mi hijo nunca estuviese triste, pero hay situaciones donde sé de que tiene que estar triste. Por ejemplo, cuando tengo que darle ¿cómo se llama?, un castigo, me dice: papi, estoy triste. Sí sé que está triste, hijo, pero lo tengo que castigar porque esto que hizo no corresponde. Entonces yo lo tengo que dejar vivir esa tristeza, vivir esa frustración muchas veces, donde dice: papi, estoy muy enojado por esto, por esto. Sí, está bien que esté enojado, pero se tiene que controlar y no contestarme mal porque soy su papá. Sí, pero estoy enojado. Sí, está bien, pero tiene que aprender a no contestarle mal ni al papá ni a la mamá, por ejemplo. Entonces yo sé que está enojado, ¿cierto? Pero tengo que dejarlo vivir ese enojo para que aprenda a manejar las situaciones de enojo. ¿Me entienden? Vamos a leer Job. Job 42:11 dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéronse de él, y le consolaron de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. ¿Qué dice aquí? ¿Que el diablo trajo el mal? ¿Quién trajo el mal sobre Job? Jehová, Dios. ¿Quién trajo el mal? Usted dirá: pero hermano, en el libro de Job fue Satanás el que hizo eso. Sí, pero fue Dios el que habló con Satanás cuando le dice: oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hermano, le voy a pedir que el que tiene el micrófono abierto, si lo puede apagar, por favor. Gracias, hermano. Entonces, vemos, amados, que si bien el instrumento fue Satanás, pero fue Dios, ¿cierto?, el que le dijo a Satanás, sin que Satanás dijera nada de Job, le dijo: no has considerado a mi siervo Job, porque Dios fue el que permitió y el que trajo ese mal sobre Job, porque lo quería llevar a otro nivel relacional, quería llevarlo a la madurez. ¿Ya? Entonces, hermanos, al punto que voy,
¿La voluntad de Dios es tu pasión? ¿Es tu voluntad la voluntad de Dios? Le vuelvo a reiterar, no encerrarse a orar para que Dios me envíe a profetizar, para que Dios me envíe a no sé, cualquier cosa, sino para poder identificarme con el perdón, a aborrecer las cosas que están dentro de mí que Dios aborrece y empezar a aborrecerlas. ¿Amén? Y las cosas que Dios ha puesto dentro de mí, ¿cierto? O que Dios quiere que yo haga, empezar a amarlas porque Dios las ama. ¿Me entiende? Pero para eso me tengo que identificar con Dios. Entonces, pregúntese, amado y amada, ¿realmente estoy identificado con la voluntad de Dios y no lo responda a la ligera? Quiero que se cuestione. Lo que quiero conseguir ahora es que usted se pueda cuestionar eso. Amén. ¿Realmente estoy comprometido, estoy determinado con la voluntad de Dios en cada aspecto de mi vida? Espero que no responda que sí, a tontas y a locas, porque si la respuesta fuese sí, nuestra condición sería otra. Amén. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por poder estar reunidos, por poder predicar tu mensaje, Señor, por poder ministrar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos puedas abrir la conciencia, el entendimiento a todos nosotros, incluyéndome, obviamente, Señor, para poder entender la necesidad de conectarnos con tu voluntad, de tener comunión íntima contigo. Que nos instes, nos ayudes a través de tu unción a, a tener comunión íntima contigo en la oración, Señor, en las Escrituras. Nosotros confesamos, Señor, que muchas veces hemos dejado de lado, Señor, la oración humilde a ti. Muchas veces oramos para poder sentirnos más. Queremos poder, Señor, orar y saber que tenemos una necesidad de orar a Dios siempre, como lo dijo tu Hijo Jesucristo. Queremos también, Señor, pedirte perdón porque hemos dejado la comunión con la Escritura. Y muchas veces nos hemos conformado solo con escuchar estudios o escuchar prédicas y no nos hemos hecho una disciplina diaria de leer la Biblia. Muchas veces leemos otros libros o damos tiempo para escudriñar otras cosas. Y no entendemos la necesidad que tenemos de escudriñar la palabra. Creemos que porque ya la hemos leído muchas veces ya no tenemos necesidad de leerla otra vez. Señor, y perdona nuestra necedad, nuestra inmadurez, nuestra ignorancia de lo que realmente es y vale tu palabra y la comunión en oración contigo. Perdónanos porque muchas veces por no alimentar eso, y solamente eso, estamos en la comunión psicológica, psíquica, física, económica que estamos. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor, que nos restaures, que nos llenes de tu vida, de tu unción, que nos abra los ojos, Señor, para poder recurrir a ti y entender la necesidad que tenemos de tener comunión contigo y también con tu cuerpo. Muchas veces nos queremos separar del cuerpo porque nos sentimos superiores, o que los hermanos que tú has puesto al lado nuestro no son lo suficientes para ministrarnos. Perdona nuestro orgullo, nuestra rebelión, Señor, y ayúdanos a anclarnos realmente al cuerpo. Muchas veces hemos pensado que nosotros somos los que realmente estamos anclados a tu cuerpo y los demás no. Y muchas veces somos nosotros los que nos hemos desinjertado o nos aislamos, Señor, de tu cuerpo. Sabiendo que en el cuerpo del Señor Jesucristo hay gente que necesita nutrirse del perdón, de la misericordia, de tu gracia. Y queremos encontrar gente perfecta, porque nosotros nos creemos perfectos. Y Señor, queremos admitir que no lo somos. Abre nuestros ojos para ver que no somos perfectos, Señor, sino para poder vernos realmente como somos, en el espejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos para poder llegar realmente a tener ese compromiso, esa determinación que tuvo Jesús, sabiendo que ese es el estándar. No hay otro nivel más mínimo que el de comprometernos con tu voluntad como lo hizo Jesús, para ser verdaderos discípulos. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra ignorancia, nuestra rebelión, nuestras justificaciones, Señor. Venimos a tu trono confiados en tu gracia, confiados en que tú no nos condenas porque lo demostraste en tu Hijo Jesucristo, que nos has amado. Queremos entender, Señor, que no solamente tu voluntad es cuando se hace lo que queremos, sino muchas veces tu voluntad es cuando no se hace lo que queremos. Queremos aprender a vivir
Señor, y a estar en paz con eso, y a seguir adelante de una manera consciente, y que seamos hombres y mujeres confiables, que tú puedas confiar en que vamos a hacer lo que tú realmente quieres que hagamos. Abre nuestros ojos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amados.